en Cristo Jesús. Y hemos venido hablando acerca de poder perseverar en el tiempo final, perseverar en la oración, aunque vengan momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de dificultad, el que podamos vivir en la presencia de Dios, el que la gloria de Dios esté en nuestra familia, esté en nuestro hogar, esté en nuestros hijos, el que la gloria de Dios esté en nuestra casa. Lo hemos venido hablando. Esta semana ha sido una semana donde Dios nos ha confrontado a nosotros, pero hoy hablaremos un tema muy importante y son las pruebas y los sufrimientos de la vida, las pruebas que enfrentamos a diario, las dificultades que en este camino se nos atraviesan. Hemos iniciado estos 100 días de gloria y yo sé que a lo largo de los 100 días de gloria, hoy en el día 70, mucha gente ha tenido dificultades, otros ya no están porque arrancaron, pero luego desmayaron, se fueron, porque se les atravesó una dificultad, un problema, y no pudieron perseverar. Otros han insistido y han perseverado. Pero la vida diaria y nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, es una vida donde tendremos momentos de gloria, picos altos en la vida, pero también tendremos picos bajos, momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos donde se atraviesa la circunstancia difícil, y no son maldiciones y no son castigos, sino que son pruebas, son retos que como persona tenemos que enfrentar, porque moldea nuestra vida, nuestro carácter y nos ayuda a seguir adelante. El proverbista decía que era mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Y él decía esto, obviamente, porque cuando hay una dificultad, cuando hay un luto, muchas cosas se reflexionan, muchas cosas cambian en la perspectiva de la vida. Cuando tú estás en el momento de bendición, en el momento que todo lo tienes, no piensas en nada. Muchas veces la vida se te va en lujos, en vanidades, y eres un ser humano a veces prepotente, eres un ser humano que confía en sus propias fuerzas, en su dinero, en su riqueza, confía en lo que sabe. Pero cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de dificultad, entonces es cuando tú evalúas tu vida y dices, ¿dónde está mi confianza? Y en los momentos duros es cuando entonces empiezas a poner tu mirada en Dios. El gran problema del ser humano en este tiempo es que el humanismo, hay una corriente ideológica de humanismo donde el ser humano, ese pensamiento dice que el ser humano es Dios también. El ser humano es un Dios. Y como somos dioses, no necesitamos de Dios. Que todo lo podemos hacer por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por lo que queremos o lo que nos propongamos, pero que, tranquilo, no necesitamos a Dios porque somos dioses. Y es un pensamiento que se ha metido y se ha colado también dentro de la iglesia. Y ese pensamiento lo que hace es desconectarte de la fuente, desconectarte de la matriz, desconectarte de Dios, desprenderte de Dios. Y a veces tienes que pasar momentos duros en tu vida para poder entender que no es ni con tus fuerzas, ni con tu capacidad, ni con tu dinero
que vas a salir adelante, sino con el poder de Dios. La vida de Job es un claro ejemplo. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos. Y en nuestra vida es un ejemplo. ¿Cuántas pruebas, cuántas luchas tú has tenido que enfrentar? Y has entendido que no es con tus fuerzas, que es con el poder de Dios que estamos adelante. Y los próximos años y lo que viene, vamos a tener que entender que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. El apóstol Pablo siempre lo tuvo claro. El apóstol Pablo lo tenía claro, que lo que él lograra no le serviría para nada. Más bien dijo: todas esas cosas yo las he desechado por amor a Cristo, porque Pablo había entendido que él todo lo podía si estaba en Cristo, que era su fortaleza. Nosotros hoy, en medio de tanta dificultad y de tanto problema, lo que vemos es a un ser humano soberbio, como en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé. Un ser humano que cada día corre más y más a la maldad, a la perversidad. Un ser humano que cada día se aleja más de Dios, blasfema contra Dios. Un ser humano que se pierde en la inmoralidad sexual, en la inmoralidad, se pierde en borracheras, en homicidios. Pero usted y yo tenemos que tener nuestra vida centrada en Dios. Tú y yo tenemos que entender que sin Dios no somos nada. Dios es nuestro todo. Dios es nuestro todo. Hay una canción, un himno que dice: que me falte todo menos tu presencia. Porque cuando entendemos que Dios es todo, si Él nos falta, nos faltaría todo en la vida. Les hablé que cuando entregamos nuestra vida a Dios, estamos regalando la vida a Dios. Estamos regalando la vida al Padre, diciéndoles: tu vida, haz con ella lo que tú quieras. Pero entonces, en la actualidad, hay una generación nueva que se está levantando dentro de la iglesia. Y es una generación de cristal de la iglesia, de cristianos a los cuales se les ha enseñado que todo es bendición, que todo es prosperidad, y que simplemente tú con confesar las cosas las vas a tener. Y tenemos gente confesando carros nuevos, casas nuevas, fincas, teniendo viajes por el mundo, pero solo de palabras, ¿no? De confesión, del deseo de ellos. Pero cuando tienen que enfrentar una prueba, una dificultad, entonces dicen: ya Dios me abandonó, no está conmigo. Porque la nueva ideología que se ha metido en la iglesia es que la prueba significa pecado. O estás en pecado, o estás en maldición y estás siendo castigado. Entonces la prueba significa o castigo, o maldición, o que Dios ya no está, o pecado. La palabra enseña que nosotros vamos a ser probados, porque la fe, nuestra fe, se pule en medio de la dificultad. Es decir, tú estás bien hoy económicamente, tienes todo, tu nevera llena, tu carro, tu buena casa, tus hijos estudian en buenos colegios, están en la universidad, no tienes sufrimiento económico de nada.
Y muchas veces esa estabilidad económica nos lleva a una comodidad espiritual en la que a veces nos olvidamos que todo proviene de Dios. Y cuando estamos en esa comodidad, nos olvidamos de Dios. Y entonces ya no dedicamos tiempo a Dios. Y es allí donde viene la prueba. Porque la prueba te lleva nuevamente al lugar de oración. La prueba, la dificultad, te lleva nuevamente a depender de Dios. La prueba, el desierto, como le llaman muchos, te lleva a poner los pies en la tierra y decir: no es con mi fuerza, es con tu poder, Padre. Pablo decía: alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. El gran problema que tenemos hoy es que muchos no están mostrando paciencia. Y paciencia significa soportar dolor sin quejarse ni rebelarse. En otras palabras, Pablo está diciendo: alégrense en la esperanza y ustedes no se quejen en el sufrimiento. No se rebelen contra Dios en el sufrimiento. No empiecen a maldecir a Dios. No empiecen a cuestionar a Dios. No empiecen a darse golpes de pecho contra Dios en el sufrimiento. Más bien, perseveren ¿en qué? En la oración. Más bien, pónganse a orar. Pónganse a orar. Pónganse a clamar. Y hay gente que levanta manos: Señor, yo te adoro, Padre, tú eres mi amor, tú eres el amor de mi vida. Pero cuando llega una dificultad, se aparta. Por eso es que el camino es estrecho y difícil, el de la salvación, porque es un camino de retos, de pruebas y de luchas. Y nuestra vida es una vida plena en Cristo, pero es una vida que está siendo constantemente moldeada, porque la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa obra de perfección significa que hay que tomar detalles, ajustar detalles, y eso se ajusta en medio de la prueba. No sé si alguien te lo vaya a decir de esta forma, pero las pruebas son necesarias en nuestra vida. No son maldiciones que Dios te mandó, no son castigos que Dios te manda. La prueba es para moldear nuestra vida. Dios, o más bien Jesús, le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Mira esto poderoso. El enemigo te ha pedido para zarandearte. Y le dice Jesús: oraremos por ti. ¿Por qué Jesús no le dijo: tranquilo, Pedro, que yo voy a vencer al enemigo y él no te va a zarandear? No, le dijo: tranquilo, Pedro, vas a estar en la prueba, pero cuando salgas de la prueba, cuéntanos cómo te fue y cuéntanos cómo venciste. Qué poderoso. ¿Por qué Jesús allí, que había sanado enfermos, que había caminado sobre el mar, que había hecho ya muchas cosas, no le dijo a Pedro: Pedro, no vas a estar ahí en esa prueba porque el Padre no lo va a permitir? No, le dijo: Pedro, vas a estar en la prueba, pero ve y tranquilo y cuéntanos,
Ve confiado que todo va a salir bien. Vas a estar en el desierto, pero tranquilo. Como Dios estuvo con Israel en el desierto, estará contigo. Y es el mensaje que quiero traerte hoy, porque quizá estás atravesando un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento de luto, de lágrimas, un momento de dolor, y crees que Dios te ha abandonado. No, Dios no te ha abandonado. Estás en un proceso de moldeado, estás en un proceso de quitar asperezas de tu vida, estás en un proceso de hacerte mejor persona en cuanto a la relación con Dios. Somos orgullosos, prepotentes, altivos, arrogantes, y cuando hay dinero, más. Cuando hay dinero, entonces soy don Pedro, doña María, porque hay dinero, ¿no? Y la sociedad me merece el respeto porque tengo una clase. Y Dios dice, no me importa tu clase, no me importa tu dinero. Eso tengo que quitarlo de ti para que entiendas que es por mi mano, es por mi voluntad, es por mi cuidado, es por mi provisión. Entonces, las pruebas y dificultades que estás viviendo no son para matarte, no son para destruirte. Lo que hoy estás viviendo no es para matarte o destruirte. Lo que estás viviendo es un proceso para llevarte a una mejor vida en Dios, para moldear tu carácter, para moldear y quitar de ti todo eso que a Dios no le agrada. El profeta recibe el mensaje de parte de Dios y le dice: ve a casa del alfarero. El profeta baja a la casa del alfarero y ve cómo el alfarero debe ir al lugar del barro. Que por lo general los alfareros viven en un lugar donde hay lodo para que les quede fácil la materia prima. El alfarero va, se interna en el lodazal, o le decimos en el pantano, y mete la mano y saca el barro. Pero ese barro, cuando lo saca, sale lleno de virutas, de hierba, de parte que no es barro. Entonces el alfarero empieza a quitar el sucio, la paja, lo que no sirve, porque cuando él construya la vasija o lo que quiere construir, si hay impurezas en ese barro, cuando esa vasija de barro sea llevada al horno, por allí, por donde estaba la impureza, se va a romper. Es decir, si quedó una paja, cuando vaya al horno, donde el barro es convertido en un barro duro, por allí por donde está la impureza, se va a romper la vasija o lo que haga. Por eso es que nosotros somos como el barro. Y Dios es ese alfarero que quita nuestras impurezas. Y en sus manos, en las manos del alfarero, estamos siendo moldeados. Así que el profeta ve que la vasija está quedando terminada, cuando de repente se le rompe en la mano, pero inmediatamente vuelve a construirla. Y nosotros muchas veces somos vasijas casi terminadas, pero en cualquier momento nos rompemos nuevamente. Pero lo bueno de todo es que estamos en manos del alfarero. Quizá tú tienes 30 años y dices: yo soy cristiana hace 30 años. Conoces a Dios hace mucho tiempo y crees que eres un modelo terminado, cuando de repente dices: la desgracia llegó a mi vida, la crisis llegó a mi vida y ahora otra vez me he quebrado.
Pero tranquilo, tranquila, ahí estás en las manos del alfarero, que otra vez volverá a reconstruir con tus pedazos, con tu mismo barro, te volverá a ser la vasija que eras. Las pruebas, las dificultades son procesos para quitar la paja, la basura, el sucio. No son para matarte ni para destruirte. Y los años que vienen para el mundo van a ser años difíciles. Y será necesario que tú y yo no tengamos impurezas en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque si tú y yo para los años que vienen tenemos impurezas en el horno que viene para el mundo, nos quebraremos. Y por allí por donde está la impureza, no serviremos. Y es por eso que todos estos años de sufrimiento y dolor para tu vida han sido una preparación para lo que viene. Y lo que viene, quiero decirte esto de parte de Dios, para los que amamos a Dios, son años de gloria, años donde veremos el cumplimiento profético de Dios, años donde cada día amaremos la venida del Señor. Cada vez hay una canción que dice que el reloj da una vuelta, un segundo avanza, se acerca más y más la venida del Señor. Pero si en nuestra vida hay sucios, hay impurezas, no estaremos listos para ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Así que la prueba que hoy estás viviendo, Pablo te dice: alégrate en la esperanza y ten paciencia. Y persevera, número 1, en la oración. Pablo te dice en la carta de Tesalonicenses que estés siempre alegre y que ores sin cesar y que le des gracias a Dios en todas las pruebas, en toda situación, porque lo que hoy estás viviendo es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Y Pablo te dice en Filipenses 4:6 que no te inquietes por lo que hoy estás viviendo, que más bien en todo lo que hoy está pasando en tu vida, con oración y ruego, presentes esa situación a Dios, pero dice que le des gracias. Y cuando tú hagas eso, entonces dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Qué poderoso y qué hermoso además, porque tenemos esperanza. Pablo dice: alégrate en la esperanza. Es decir, no hay alimento, no hay empleo, tengo deudas, el médico ha dicho que me quedan 2 meses de vida, me estoy muriendo. Tranquilo, alégrate en la esperanza de que si partes de esta tierra, te vas a encontrar más rápido con nuestro Padre Celestial. Que si tienes deudas, entonces ve a la oración, persevera en la oración y dile: Padre, gracias por lo que hoy estoy viviendo. No lo entiendo, Padre, no lo sé. Lo que hoy vivo no lo entiendo, porque no entiendo lo que me pasa. Pero gracias, Padre. Y aquí estaré todos los días orando y todos los días levantando mis manos para decirte gracias, gracias, gracias. Y como tú hagas eso, Pablo dice: la paz de Dios inundará tu vida y guardará tu corazón. O sea, guardará de que tú te dañes tu vida maldiciendo. Cuidará tu corazón de que tú dañes tu vida diciendo: Dios me olvidó, Dios me dejó, y te apartes. Dios cuidará tu corazón de que eso pase. Y dice que también cuidará tus pensamientos. O sea, tú no pensarás en suicidarte. Tú no pensarás en decir: ahora me volveré un borracho porque Dios me ha abandonado. No, sino que tú ahora dirás: Dios, gracias. Y Dios guardará tu pensamiento. Y entonces en tu pensamiento y en tu corazón estará el que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo porque Él lo ha prometido. En tu mente estará la palabra de Dios. Pero ¿cómo logras eso? Cuando cambias la queja por alabanza. Cuando cambias la murmuración, la queja por oración. Cuando decides doblegar y decir, hoy no es mi voluntad, es lo de Dios. Y entonces ahora no soy yo, es Dios. Y dejas tu orgullo a un lado, tu soberbia a un lado. Y doblas rodillas delante del que todo lo puede. Y levantas tus manos y lo adoras. Y le dices, Padre, perdóname. Porque la verdad, yo me olvidé de ti. Perdóname. Los años que vienen, si en tu vida y en nuestra vida tenemos impurezas espirituales, cosas que todavía hay que arreglar, te vas a romper por esa impureza. Dios quiere que tú y yo cada día seamos modelos terminados. Y Dios nos está llevando a ser un modelo terminado, un modelo perfecto en Cristo. Y eso lo logramos cuando, en lugar de maldecir, vamos de rodillas a su presencia. Eso lo logramos cuando, en lugar de enojarnos, entendemos lo que pasa y vamos a su presencia. Y detrás de esto hay algo poderoso. Cuando tú, en medio de la prueba, en medio del desierto, de la crisis, del luto, tú levantas tus manos para adorar y para orar. No maldices, no contradices a Dios, no peleas con Dios, sino que te humillas delante de Dios. Tú allí estás cerrando puertas al enemigo para que entre a tu vida y a tu familia. Como tú reconoces a Dios, entonces Dios te levanta, Dios te da fuerzas y la gloria de Dios está en tu vida. Quizá la prueba que hoy estás viviendo, la dificultad que estás viviendo, se ha extendido más de la cuenta en tu vida por tu soberbia. No hay nada más soberbio que un religioso, porque el religioso nunca reconoce la voluntad de Dios, porque está tan lleno de conocimientos que cree que ya Dios. Por eso es que yo digo que en este tiempo hay muchos teólogos, pero solamente con el logos, con el estudio, pero sin el teo, sin Dios. Hay mucho teólogo solamente de estudio, pero sin Dios. Y hay mucho cristiano solo de nombre, pero sin Dios. Porque es gente que no aguanta el proceso. Es gente que se rompe por la impureza. Y es gente que finalmente no sirve para ser barro que construya una vasija. Pero yo creo que tú sí eres un buen barro para construir una buena vasija. Solo que hay impurezas que deben ser quitadas. Ay, esa impureza cuando se quita, trae consigo pedazos de barro. Es decir, que duele, se te desprende algo de adentro. La prueba no es fácil, duele, pero duele porque te están desprendiendo algo. No es para matarte, es para purificarte, es para hacerte el modelo terminado que Dios quiere en tu vida. Por eso hoy quiero decirte, la frase
o la palabra en común que encontré en estos 3 pasajes bíblicos que leímos es: oren, oren sin cesar, oren, alégrense en la esperanza, perseveren en la oración. Pablo otra vez dice aquí: estén siempre alegres, oren sin cesar. Pablo otra vez dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración. O sea, Pablo dice: no se angustien por lo que están viviendo, oren. Ese es el común denominador en estas frases, en estos versículos. Y es poderoso y es bonito, porque eso habla que Pablo siempre daba un mensaje diciendo a la gente: mira, tranquilo lo que estás viviendo ahora, tranquilo, no te desesperes, más bien alégrate en Dios y persevera en la oración. Y yo quiero repetirte esas palabras. No sé qué estás viviendo hoy, no sé qué prueba estarás pasando, pero levanta tus manos y alégrate, porque tienes un Dios poderoso que te está moldeando tu carácter, y al final Dios te dará la victoria. No tengas miedo a lo que hoy estás viviendo. El Señor está moldeando tu vida para llevarte a ser un modelo terminado, porque el tiempo se acerca. La venida del Señor está a las puertas, y para el tiempo final, para que tú y yo podamos perseverar, tenemos ya que ser modelos terminados en Cristo Jesús. Así que alégrate en lo que hoy estás viviendo, sonríe en lo que hoy estás viviendo, disfruta en lo que hoy estás viviendo, pero dale gracias a Dios. Esto no es para matarte, esto no son maldiciones, no son castigos, son pruebas que todo ser humano, todos los que amamos a Dios, lo vivimos y tenemos que enfrentarlo. No hay ningún ser humano que diga: yo soy hijo de Dios y nunca pasé por pruebas. No, todos hemos pasado por pruebas económicas, por luto, por llanto, por la enfermedad, pero aquí estamos amando a Dios, siguiendo adelante. Y qué bueno que hoy podemos compartir a través de esta transmisión para poder seguir adelante amando a Dios. Qué bueno que te conectaste hoy y tú has pasado por muchas pruebas y van a seguir llegando, pero entiende que es bueno que la vivas siempre confiando en Dios.